Edson Erant do Nascimento Tizdunsim Barra, 3 Coracoes, Minas Gerais, 23 de octubre de 1940, más conocido como Pelé, es un exfutbolista brasileño que jugó como delantero y ha sido reconocido por muchos especialistas, exfutbolistas y aficionados internacionales como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, así como del Santos Futebol Clube, del Brasileirao, de la selección brasileña y de la Copa Mundial. Durante su carrera, fundó el estilo Jogo Bonito, en 1956. Ganó con Brasil las Copas Mundiales de 1958, 1962 y 1970, siendo quien más veces y más joven la ha obtenido con 17 años, y participó en 4, también en 1966, en las cuales anotó, siendo quien lo ha hecho en más ediciones con 12 goles en total. Fue el mejor jugador, en 1970 y el mejor jugador joven, en 1958. Fue subcampeón y el mejor jugador, en la Copa América de 1959. Debutó como profesional con el Santos en 1956, en el que militó hasta 1974 y fue el club campeón del mundo, en 1962 y 1963, consiguiendo un título de la Supercopa de Campeones Intercontinentales, 2 de la Copa Intercontinental, 2 de la Copa Libertadores de América, 6 del Brasileirao, 4 del Torneo Río São Paulo y 10 del Campeonato Paulista. Es el máximo goleador histórico de dichos equipos y de la competición mundial de clubes, respectivamente con 77, 1091, 643 oficiales, el segundo mayor número en el mismo club, y 7 tantos. Estuvo en el New York Cosmos de los Estados Unidos entre 1975 y 1977, cuando se retiró, conquistando una liga norteamericana de fútbol y un campeonato de la Conferencia Atlántica. En 2010, fue nombrado presidente honorario del refundado Club Americano. Marcó 1.301 goles según la RSSF y 775 fueron oficiales, la segunda mayor cifra en la historia, destacando el gol de los 4 sombreros y el gol de placa. Después, fue actor y cantante. Fue nombrado Ciudadano del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas en 1977, embajador para la ecología y el medio ambiente por la ONU en 1992, embajador de Educación, Ciencia, Cultura y Buenos Deseos de la UNESCO en 1994, ministro extraordinario de Deportes por el Gobierno de Brasil entre 1994 y 1998, Caballero de Honor del Imperio Británico en 1997 y embajador del deporte en el Foro Económico Mundial de 2006. En 1999 el Comité Olímpico Internacional lo distinguió como el mejor deportista del siglo XX, y le otorgó la Orden Olímpica en 2016. En 2000 fue elegido como el mejor futbolista oficial del siglo XX, con el 73% en una votación realizada por la Comisión de Fútbol de la FIFA y los suscriptores de la revista FIFA, por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, así como en una encuesta respondida por los ganadores del Balón de Oro. En 2004 la FIFA le encargó la elaboración de la lista de los 125 mejores futbolistas vivos, por la celebración de su centenario. A pesar de no haber ganado el Balón de Oro en su carrera, al que en aquella época solo podían optar europeos, la revista France Football le concedió uno honorífico por su gran trayectoria en la gala de premiación de 2013. En 2015, publicó que hubiese obtenido 7 trofeos, de 1958 a 1961, 1963, 1964 y 1970. El 14 de diciembre de 2020 fue incluido como mediocentro ofensivo en el Dream Team histórico del Balón de Oro. Con un promedio de casi un gol por partido a lo largo de su carrera, Pelé era experto en golpear el balón con cualquier pie además de anticipar los movimientos de sus oponentes en el campo. Si bien era predominantemente un delantero, también podía lanzarse profundo y asumir un papel de creador de jugadas,
brindando asistencia con su visión y habilidad de pase, y también usaba sus habilidades de regate para superar a los oponentes. En Brasil, es aclamado como un héroe nacional por sus logros en el fútbol y por su apoyo abierto a las políticas que mejoran las condiciones sociales de los pobres. Su aparición en la Copa del Mundo de 1958, donde se convirtió en la primera estrella negra del deporte mundial, fue una fuente de inspiración. A lo largo de su carrera y en su retiro, Pelé recibió varios premios individuales y de equipo por su desempeño en el campo, sus logros récord y su legado en el deporte. Trayectoria deportiva. Inicios. Sus padres eran João Ramos do Nascimento Dondino y María Celeste Herantz. Dondino fue jugador del Atlético Mineiro, pero vio truncada su carrera deportiva cuando en su primer partido con el Mineiro se golpeó la rodilla, tras un choque con el defensa Juvenal, y se rompió los ligamentos. Lo contrató el BAC, por lo que se mudaron a Bauru, allí siempre pasaron a premios económicos. Pelé vio llorar a su padre tras el maracanazo de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 y le prometió que ganaría el título, por lo que se esforzó para lograrlo. Tenía como ídolo a su compatriota Cicino y era hincha del Vasco da Gama, que contaba con la generación conocida como el Expreso de la Victoria. Dico, como era conocido en su infancia, creó un equipo con sus amigos de barrio al que llamaron Ameriquina, que se llevó el torneo de la ciudad. Después de esto pasó a las divisiones inferiores del equipo del Vaquino, donde jugaba Dondino y que era entrenado por Waldemar de Brito, internacional con Brasil en la Copa Mundial de 1934. Por esos años jugó por un tiempo fútbol sala en el Reidiam. Waldemar de Brito lo ayudó a perfeccionar su juego y convenció a su madre, quien no veía al fútbol como una profesión, para que abandonara su empleo en una fábrica de zapatos, en el que cobraba un sueldo de $2 al día y su casa para irse a jugar al Santos de Sao Paulo. A su llegada al Santos ingresó en las categorías inferiores, si bien entrenó en ocasiones con el primer equipo. Pese a tener un buen desempeño le exigieron mejorar su complexión física debido a que era muy delgado. Poco a poco fue entrenándose hasta adquirir el físico necesario para llegar a debutar en la máxima categoría. Sin embargo, tras de caer eliminado en un torneo sub-16 de Sao Paulo, donde falló un penalti, decidió salir del club, pero fracasó en su escape y debió permanecer allí. Finalmente y después de cambiar de opinión, debutó con el Santos el 7 de septiembre de 1956 ante el Corinthians de Santo André en partido amistoso, anotando un gol, sin haber cumplido los 16 años. No volvió a jugar hasta 2 meses después frente al Javaquara, también con gol, y por tercera vez, esta vez sin marcar, ya con el nuevo año 1957, momento en el que se convirtió en asiduo en el equipo. Finalizó su primera temporada completa con un total de 38 partidos y 41 goles, y sus primeros títulos de máximo goleador del Campeonato Paulista y campeón del torneo Río-Sao Paulo. Fue en este torneo donde debutó oficialmente, frente al Sao Paulo Futebol Clube el 26 de abril de 1957, donde anotó un gol en la victoria por 3-1. Finalizó el torneo con 5 goles, únicamente superado por Valdo Machado, José Altafini Masoula y José Lázaro Pinga. Pelé era ya entonces muy conocido en el ambiente paulista, pero aún no a nivel nacional. Esto cambió después de un torneo realizado en el Estadio do Maracanã, cuando se organizó un torneo entre varios equipos brasileños y algunos europeos. Santos y Vasco da Gama formaron un combinado, en el que figuró Pelé. En el partido del debut ante el Clube de Fútbol Los Belenenses de Portugal, convirtió 3 goles, el primer hat-trick de su carrera. Jugó también ante el Dinamo de Zagreb de la entonces Yugoslavia, y los locales Flamengo y Sao Paulo, anotando un gol en cada partido. Ante tales actuaciones logró que Vicente Feola, el entrenador de Brasil, se fijara en él y lo convocara a la selección apenas unos días después, y solo unos meses después de su debut profesional. Así compareció por vez primera con la selección, el 7 de julio de 1957, contra Argentina en Maracaná por la Copa Roca, y aunque anotó,
Brasil perdió 2-1. 3 días después, en el mismo torneo, y nuevamente ante Argentina en el Estadio Pacaembu, Brasil ganó 2-0 anotando Pelé uno de los goles. Así, Pelé no solo lograba reconocimiento nacional sino internacional, anotando además sus 2 primeros goles con la verde-amarela. Sin embargo, ese año no sería todo victorias para Pelé. Tras los citados compromisos dio comienzo el Campeonato Paulista de 1957. Pelé, ya asentado en el equipo, disputó un total de 29 partidos en los que anotó 36 goles, el que más en el campeonato. Pese a sus goles, el equipo fue finalmente segundo tras el Sao Paulo tras un crucial encuentro el 17 de noviembre en el que cayeron 6-2, con una actuación magistral de la estrella del Sao Paulo, Cicino, lo cual hizo que fueran estos los que vencieran el torneo. Apogeo. Para 1958 fue convocado a la selección brasileña para enfrentar la Copa del Mundo que se celebraría en Suecia. Para Pelé esto no fue sencillo. Primero porque lo habían convocado a él en detrimento de Luisino, la gran estrella del Corinthians por esos años. Debido a esto los fanáticos del Corinthians organizaron un partido contra los convocados para demostrarle a Feola el error de no llevar a Luisino al Mundial. No estaba en buena condición física y la selección ganó este partido por 3-1. Este partido llevó a un segundo problema para Pelé. Ari Clemente, defensa del Corinthians, se barrió y lo golpeó en la rodilla derecha, lesionándolo. Decidieron llevarlo así a Suecia. Debió someterse a una terapia que consistía en aplicar toallas hirvientes sobre la rodilla maltrecha. Sin embargo, no estuvo listo para el primer partido de Brasil en Udebaia ante Austria. Ganaron los brasileños por un contundente 3-0 con goles de Masoula y Babá. El segundo partido fue en Gotemburgo ante Inglaterra. Pelé no jugó y el partido terminó 0-0 gracias a la sensacional actuación del portero inglés, Colin McDonald. Sería hasta el último partido en Gotemburgo ante la US de Leviasin y Simonian, en el cual debutaría Pelé. Ganó Brasil 2-0 con dupleta de Babá y Pelé jugando magistralmente junto con Garrincha y Didi. Brasil pasaba a los cuartos de final y enfrentaría a la Gales de John Charles, que no estaría por lesión. Pelé recibió un pase de Didi a espaldas de la portería, bajándolo con el pecho a su pie derecho, para luego eludiendo al defensa anotar en la portería de Jack Kelsey. Fue el gol de la victoria y el pase a semifinales ante la Francia de Yves Fontaine, Raymond Kopa y Roger Piantoni. El partido terminó 5-2 a favor de la Canarina con una tripleta de Pelé. La final fue ante la Suecia de Nils Liedholm, Gustafsson, Agne Simonsson, Kalle Svensson y Gunnar Gren. Después del gol inicial de Liedholm, Babá anotó un gol a pase de Garrincha. Pelé estrelló un balón en el palo y de nuevo anotó Babá a pase de Garrincha para terminar la primera parte 2-1. En el complemento Pelé hace su famoso globo a Gustafsson y golpea la pelota sin dejarla caer para convertir el 3-1. El gol de Pelé, fruto de su gran capacidad y talento individual, fue clave para definir el partido que estaba parejo en su desarrollo. Luego Zagallo anotó el 4-1 y Simonsson descontó para Suecia. Al final, luego de superar a 2 defensas en el aire, Pelé cabecea el balón y este describe una parábola lenta que finalmente entra a la red. Victoria canarina por 5-2 y el primer título de Brasil, siendo hasta ahora la única selección americana campeona en una Copa del Mundo en Europa. Un icono para la historia, Pelé con 17 años llorando en el hombro del portero Gilmar ganando el primero de sus 3 títulos mundialistas. La victoria en el Mundial fue su trampolín hacia la fama. Por esto y porque su rival en el Santos Emanuele Del Vecchio partía al AC Milán, Pelé se consolidaba en la titular del Santos. 1958 fue una temporada sensacional para el Rey en estadísticas. En 38 partidos jugados anotó 58 goles, lo que ayudó a que el Santos ganara el torneo paulista. En 1959 perdieron este torneo a manos del Palmeiras, aunque ganaron el torneo Río-Sao Paulo, para posteriormente ganar 3 veces seguidas el torneo paulista. El Santos de Pelé comenzaba a cimentar su fama. Contaba junto con Pelé con jugadores como Pepe,
Pagao, Coutinho, Dorsal, Sitou, Mauro y Guilmar, entre otros. Al cumplir los 18 años, Pelé tuvo que prestar su servicio militar como recluta en el 6GAC. Durante esta época Pelé jugó para el equipo de su cuartel y también para el del Ejército de Brasil. Para su cuartel ganó 2 torneos, el de los cuarteles de Santos, y el de los cuarteles de Sao Paulo. Para el Ejército, participó en el Campeonato Militar Sudamericano de 1959 en la final ante el Ejército Argentino. En este partido recibió la primera expulsión de su carrera al agredir a un contrincante. Debido a esto, 1959 fue un año agitado futbolísticamente para Pelé. Disputó 103 partidos para 5 equipos diferentes: Santos, Selección Brasil, el equipo del cuartel, el equipo del Ejército y un equipo de figuras de Sao Paulo. Jugó 9 veces 2 encuentros en menos de 24 horas y en una oportunidad jugó 3 partidos en menos de 48 horas. Esto traería problemas para Pelé más adelante. Con el Santos se fue de gira en 1959 disputando 22 partidos en casi 14 países en menos de 6 semanas con un saldo de 13 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Para 1961, sufrió una lesión seria en una gira realizada en México en un partido disputado ante el Necaxa. Sufrió un golpe de un defensa argentino, Pedro de Yacha, en el rostro y en el hombro. Sintió problemas en la vista y cuando intentó levantarse volvió a caer desmayado. Después de 8 radiografías se determinó que no tenía nada roto ni dañado, pero debió guardar reposo, debido al exceso de partidos disputados. Tuvo todavía problemas por lo cual canceló momentáneamente su presencia en una gira por Suiza. Sin embargo llegó a Basilea y en un partido sensacional que ganó el Santos por 8-2, Pelé firmó 5 tantos y Coutinho 3. Fue llevado en andas por el público que veía que su lesión ya estaba superada. En septiembre de 1961, en 3 semanas anotó 23 goles en 6 partidos con un promedio de 3.8 por partido en este periodo. En 1962 Pelé jugó en Chile con 21 años su segunda Copa del Mundo. Brasil, que era el vigente campeón, llegaba como favorito, contaba con 2 nuevos jugadores, Mauro y Zócimo, y con Aimore Moreira como nuevo director técnico. Por el exceso de partidos jugados, a Pelé se le diagnosticó un esguince inguinal, lo cual hizo que sintiera punzadas en el músculo abductor. Brasil estaba situada en el grupo 3, en Viña del Mar, con España, Checoslovaquia y México. El primer partido fue contra México, que jugó, sobre todo durante la primera parte, con bravura y con una gran actuación de Antonio La Tota Carvajal. Para la segunda parte y variando su clásico 4-2-4 por un novedoso para la época 4-3-3, Brasil ganó 2-0 con goles de Zagallo y Pelé en gran jugada individual. En el segundo partido ante Checoslovaquia, su ingle no daba más y hacía que Pelé cayera fulminado del dolor. Como no había sustituciones para la época, debió permanecer en el partido cojo y desprotegido y, pese a que los checos jugaron limpio a Pelé para evitarle un agravamiento de su lesión, el Rey no jugó ni un partido más en ese mundial. El siguiente partido de Brasil fue ante España con victoria de la selección canarina por 2-1. En los cuartos de final enfrentaron a Inglaterra. Con un Garrincha en su mejor momento, ganó Brasil por 3-1. Antes del partido contra Chile se dijo que Pelé probablemente en caso de que Brasil venciera a Chile en semifinales, podría disputar la final. Brasil ganó, pero cuando Pelé ingresó al entrenamiento con sus compañeros, de nuevo comenzó a sufrir dolores en la ingle y no pudo disputar la final ante Checoslovaquia. El partido terminó 3-1 con victoria brasileña, si bien Pelé no disputó mucho de este mundial, entre Garrincha y Amarildo hicieron que no se extrañara demasiado al Rey. Recuperado de su lesión, disputó la Copa Libertadores con el Santos en 1962. Pese a perderse las fases anteriores, alcanzó a estar recuperado para disputar el último partido de la final ante el Peñarol de Montevideo, en donde militaba Alberto Spensar. En el partido de ida en Montevideo Santos venció 2-1.
Sorprendentemente Peñarol derrotó en condición de visitante 3-2 al Santos, obligando a un tercer partido. Se jugó el partido de desempate en campo neutral, en este caso Buenos Aires. Ganó el Santos por 3-0 y Pelé anotó 2 goles, convirtiendo al Santos en el primer equipo brasileño en ganar la Copa Libertadores. Esto les daba el derecho de enfrentarse por la Copa Intercontinental ante los portugueses del Benfica de Eusebio, Mario Coluna, José Aguas y Simous entre otros. El primer partido se disputó en el Estadio Maracaná, ya que el Santos quería contar con una cancha más grande para albergar más público y poder hacer que el juego fluyera más. Pelé anotó 2 goles y Coutinho otro para una victoria reñida por 3-2. En la vuelta en Lisboa, Pelé se consagró como el mejor futbolista del momento dando un recital de fútbol junto con su equipo logrando vencer al Benfica por 5-2 con 4 goles del Rey. Así, Pelé volvía a ser el de siempre, la estrella rutilante del Santos de Brasil. Aunque Pelé volvía a ser el mismo jugador de siempre, había cosas que estaban cambiando respecto a sus rivales. Primero ya no lo miraban como una novedad interesante, sino como un rival poderoso al que había que vencer. Y segundo, en el Mundial de Chile se popularizó un método que alcanzaría su apogeo en el Mundial de Inglaterra en 1966, el fútbol fuerza. Este método consistía en marcar a un jugador con tácticas agresivas, y si cometían faltas eso no importaba. Pelé no sufrió este problema en Chile, pero desde 1963 comenzaría a entender que una nueva concepción futbolística quería predominar sobre las demás. La primera vez que se enfrentó a esto fue en la segunda final consecutiva de Copa Libertadores del Santos en 1963 ante Boca Juniors. El partido se disputó en el Estadio La Bombonera. Fue tan duro el marcaje de los argentinos, que un jugador le rasgó los pantalones a Pelé, por lo cual debió cambiárselos. No mucho después Boca se puso adelante. Unos minutos después Pelé habilitó a Coutinho que empató. Y luego Pelé anotó el gol de la victoria a pase de Coutinho. Así, Santos se consagraba por segunda vez como campeón de América. Para la Copa Intercontinental, se enfrentarían a la AC Milan de Gianni Rivera, Giovanni Trapattoni y su compatriota Amarildo. El primer partido fue en San Siro, ganando el Milan por 4-2 con Pelé anotando los 2 goles de su equipo y lesionándose por el marcaje de Trapattoni. En la vuelta en el Maracaná, ni Pelé ni Sito jugaron, pero el Santos ganó por 4-2, y en el desempate, ganó el Santos por 1-0. Así el Santos también era por segunda vez campeón del mundo de clubes. Para 1964 llegaba Julio Massi para dirigir al Santos, después de una gran gestión en el Palmeiras. La llegada de Massi, además de dar la Copa Río Sao Paulo, haría que diera comienzo la segunda era dorada del Santos, con nuevos jugadores como Clodoaldo, Manuel María y Ramos Delgado entre otros. Regularidad. Sin embargo, antes de que este periodo comenzara en toda la regla, debería enfrentar primero la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966. Esta vez la logística para la preparación de Brasil fue desastrosa. Primero porque se convocaron aproximadamente unos 40 jugadores y más de la mitad del contingente no participaría en el Mundial. Segundo, las 2 estrellas de Brasil Garrincha y Amarildo no estaban al nivel de hace 4 años. De hecho, Amarildo se lesionó en un amistoso preparatorio. Tercero, se dividió el contingente en 4 equipos, lo cual hizo que no hubiera unidad en el grupo. Cuarto, no se tenía un lugar fijo de entrenamiento, así que se viajó por todo Brasil, lo que hizo que la condición física de muchos no estuviera a la altura. Y quinto, el desacuerdo y soberbia de los delegados de la Confederación Brasileña que pensaban que solo mostrarían la Copa a los otros países para volverla a ganar. Así se viajaba a Inglaterra, con un equipo mal preparado, un desacuerdo total de los dirigentes y con la misma cantidad de jugadores que deberían ser la delegación brasileña. Así se llegaba a Goodison Park en Liverpool el 12 de julio de 1966 para enfrentar a Bulgaria. Ganó Brasil 2-0 con goles de Garrincha y Pelé de tiro libre, pero el defensa Zečev de Bulgaria castigó fuertemente a Pelé cometiendo toda clase de faltas que no fueron pitadas por el árbitro.
Como medida de prudencia, los dirigentes decidieron que no jugara el segundo partido ante una nueva Hungría, la cual tenía a un grandioso Florian Albert. Brasil perdió 3-1. El siguiente partido ante los portugueses de Eusebio, sería fatal para Pelé por dos razones. Primero porque perdieron 3-1 y quedaron fuera del Mundial en primera ronda. Y segundo porque Moraes, un defensa de Portugal, lo dejó fuera del partido con una violenta doble falta que el árbitro no pitó. Así, Brasil regresaba a casa con las manos vacías. Después de los episodios de Inglaterra, Pelé renunció a la selección brasileña. Pese a esto, con el Santos se inició una nueva época en todo sentido. Con Masi de entrenador y con miembros de la selección como Carlos Alberto y Clodoaldo, el Santos volvería a conquistar el planeta como lo había hecho unos años atrás. En 1966 ganaron en un triangular que incluía al Santos, el Inter y el Benfica, torneo realizado en Estados Unidos. En mayo de 1967 se fueron de gira por el África subsahariana para partir más tarde a Italia y Alemania. En 1969 regresó a África por una nueva gira en la cual estuvo esta vez en Congo y Nigeria. Sin embargo, ese año sería recordado por un acontecimiento mundial, el Gol 1000 de Pelé. Para octubre de 1969 llevaba 989 goles anotados. En un partido ante la Portuguesa anotó 4 goles con lo que ya llevaba 993. Hizo 2 goles más ante el Coritiba y otro ante el Flamengo y marcó 2 goles más ante Santa Cruz en Recife. Luego en João Pessoa anotó un gol más, ya llevaba 999 goles y luego de no anotar en Bahía, el circo mediático se trasladó a Río de Janeiro, al Maracaná, ante el Vasco da Gama. Luego de una falta de la defensa del Vasco, Pelé fue elegido para cobrar el penal. Haciendo su típica paradina, vence al portero y anota su gol 1000. Este gol fue premiado con la conquista de 3 nuevos torneos paulistas y una Copa de Plata. En esa época, internacionalmente Pelé era archiconocido por ser un gran astro de fútbol y pudo encontrarse con las celebridades deportivas, políticas, académicas, artísticas. Pelé no olvida aquel encuentro que tuvo con Robert F. Kennedy, quien asistió a un partido de fútbol jugado por ese célebre futbolista brasileño hasta que el mismo Pelé lamentó mucho el asesinato de ese carismático senador estadounidense unos años después. En 1968 consideró regresar a la selección brasileña, pero fue efectivo hasta 1969, cuando el interés se centraba en el Mundial de México 70. Aimoré Moreira fue destituido y en su lugar llegó João Saldanha, exentrenador del Gran Botafogo de Garrincha, Amarildo, Gerson y Manga. Saldanha hizo su equipo con base en jugadores del Santos y del Botafogo. Debido a problemas con João Havelange, fue despedido del cargo. De este modo Mário Zagallo fue nombrado como su reemplazo. Zagallo convocó a algunos jugadores más como Tostão y Rivelino, con lo cual Brasil se vio mejor complementado. Zagallo además se asistió de hombres como Claudio Coutinho y Carlos Alberto Parreira. Después de clasificar en su grupo con todos los partidos ganados y como favoritos a la reconquista mundial, en el grupo 3 Brasil enfrentaría a Checoslovaquia, los defensores del título, Inglaterra y Rumanía. El 3 de junio en 1970 se enfrentaban en Guadalajara los brasileños ante Checoslovaquia. Petras pone adelante a Checoslovaquia, pero Rivelino de tiro libre empató, y unos minutos más tarde, Pelé hizo su famoso tiro de mitad de cancha que estuvo cerca de vencer al portero Ivo Victor. Así termina el primer tiempo. En la segunda parte Brasil se pone adelante con un gol de volea de Pelé y 2 goles de Jairzinho liquidaron el partido que terminó 4-1. El 7 de junio jugaron ante Inglaterra en Guadalajara. Después de que Gordon Banks le parara de manera fantástica un cabezazo a Pelé y a continuación un tiro libre a Rivelino, Inglaterra replicó con Jeff Hurst, sin embargo Félix despejó la pelota. En la segunda parte una jugada por la banda de Tostão permite que Jairzinho a pase de Pelé anote el 1-0. En los últimos minutos de nuevo Hurst intenta vencer a Félix, pero el balón se va por encima de la portería. Brasil ganó 1-0.
En el último partido ante Rumanía en Guadalajara, Pelé anotó 2 goles, uno de tiro libre espectacular y Jairzinho anotó el tercero. Rumanía a base de coraje logra descontar y al final el partido termina 3-2 a favor de Brasil. Para los cuartos de final Brasil enfrentó a Perú. Entrenados por Didi, los peruanos fueron la gran revelación del campeonato con Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y Héctor Chumpitaz entre otros talentosos jugadores. Con un partido de casi 50 opciones por equipo, el partido termina 4-2 a favor de los brasileños. Para las semifinales Pelé y su equipo enfrentaron a su némesis natural, Uruguay. Después de que Cubilla adelantara a los uruguayos con un tiro en semifallo, al final de la primera parte Clodoaldo empata. En la segunda parte Jairzinho y Rivelino liquidan el partido. En los últimos minutos Pelé amaga a Mazurkiewicz y logra enviar la pelota al poste contrario, pero la pelota no dio el efecto deseado y se fue a centímetros del poste. Así concluyó el partido. La final en el Estadio Azteca les depararía a los italianos. Después de un centro de Rivelino, Pelé de cabeza anotó a los 15 minutos. A los 37 minutos, Roberto Boninsegna aprovechó un error de Clodoaldo y batió a Félix sin problema. Así termina la primera parte con empate a un tanto. En la segunda parte Brasil se hila todo o nada y Gerson aprovecha el máximo espacio disponible y bate al portero Enrico Albertosi con un gol de fuera del área. Unos minutos después Gerson con mucho espacio envía el balón al área, Pelé cabeceó y Jairzinho en el área anotó y se convirtió en el único jugador que ha anotado en todos los partidos de una Copa del Mundo. A 4 minutos del final Clodoaldo hace una gran jugada en el medio, pasa a Rivelino y este a Jairzinho, este pasa a Pelé que presiente venir de atrás a Carlos Alberto. Sin verlo Pelé envió la pelota y con un metrallazo Carlos Alberto vence a Albertosi. Era el final. El estadio se viene encima. Los cazadores de recuerdos en instantes le quitan la camiseta y por poco los pantalones. En la entrega de la Copa Jules Rimet, Carlos Alberto la levantó y Brasil es por tercera vez campeón mundial. Así, Pelé se convirtió en el primer jugador en ganar 3 Copas Mundiales como jugador. Con este acontecimiento, el mundo del fútbol lo corona como el rey. Epílogo. Fatigado ya por jugar tantos partidos alrededor del mundo, comenzó a preparar el camino para despedirse del fútbol profesional, comenzando con la selección. El 18 de julio de 1971 jugó su último partido con la camiseta verde oro ante Yugoslavia. El partido terminó empatado 2-2, pero fue conmovedor ver al público despedirse de su mejor jugador de manera tan afectuosa y agradeciéndole por los 14 años de alegrías para Brasil. A finales de 1972 expiraría el contrato de Pelé con el Santos, así que sabiendo el club que era posible que no volverían a sus años dorados en mucho tiempo, en 18 meses se embarcaron en una gira mundial que abarcó Sudamérica, el Caribe, Norteamérica, Europa, Asia y finalmente Australia. Sin embargo el Santos se encontraba en plena decadencia. Después de la partida de Masi, pasaron varios exjugadores. Antonino, Mauro, Jair, etc. Para 1973 Pelé y su Santos salieron nuevamente de gira. Viajaron por el Golfo Pérsico, África, Alemania, Bélgica, Francia e Inglaterra. Luego cruzaron el Atlántico a Estados Unidos para jugar ante el Baltimore Bays. En este partido Pelé anotó el único gol olímpico de toda su carrera. También participó en el partido de despedida de Garrincha y se unió a los talleres de fútbol, una iniciativa realizada por Pepsi Cola Company para crear escuelas de fútbol por todo el mundo. Durante este periodo participó con Julio Masi en un vídeo llamado Pelé, The Master and His Method, el cual ganó 11 premios internacionales. En 1974 su compatriota Joao Havelange, el presidente de la FIFA, intentó convencer a Pelé de volver a la selección con miras al Mundial de Alemania, ya que Mario Zagallo tenía dificultades para armar a la selección. Tostao se retiró por una lesión en la retina, Carlos Alberto y Gerson ya se habían retirado, y Jairzinho y Rivelino no estaban en muy buena condición. Pelé rechazó la posibilidad ya que eso significaría volver al ámbito profesional,
y él estaba rozando el retiro. Sin su participación Brasil llegó a semifinales, siendo eliminada por los Países Bajos de Johan Cruyff. Mantuvo una rivalidad con el defensa Elías Figueroa del Internacional en el Brasileirao entre 1972 y 1974, llegando a darse codazos durante los encuentros y fue quien lo sucedió como el mejor futbolista en América, el último año cuando no pudo regatearlo. Finalmente en octubre de 1974, Pelé se despidió del Santos y del alto nivel en Vila Belmiro. Pelé ya se había retirado del fútbol dispuesto a empezar una nueva vida. Sin embargo, tuvo graves problemas económicos debido a una mala inversión y estaba en riesgo de quedar en bancarrota. El único método seguro para recuperarse era evidente: volver a ponerse los botines. Las ofertas estaban en la mesa. Juventus y Real Madrid ofrecían $15 millones. AC Milán y América de México también hicieron sus ofertas. Pero eso sería volver a su vida anterior y no estaba determinado a eso, así que decidió considerar una oferta que llevaba ya 3 años, la oferta del New York Cosmos de la International. Su presidente Clive Toy se comunicó con el rey para reiterar su propuesta. Esta vez Pelé podría desplegar el fútbol que tenía en ese momento en sus botas sin presiones, ya que en Estados Unidos el fútbol no era un deporte tan conocido. Después de 6 meses de negociaciones, en las cuales Pelé aceptó jugar a condición de que Julio Masi fuera nombrado preparador físico del Santos, Pelé firmó para el Cosmos en junio de 1975, y el 11 de ese mes se presentaría en el 21 Club, un sitio glamuroso frecuentado por las estrellas. Su técnico, Gordon Bradley, ya conocía a Pelé, ya que jugaron un partido unos años antes como rivales y el duelo se lo llevó Bradley, que marcó a Pelé. Su debut en la NASL fue el 18 de junio ante el Toronto Metros en la isla Randall, ganó el Cosmos por 2-0 y además superando la asistencia promedio de 8.000 aficionados a 22.500, lo cual excedía la capacidad del estadio. La temporada 1975 fue decepcionante, ya que ganaron 6 partidos y perdieron 7, además de que Pelé se lesionó ante San José Earthquakes. Era evidente que el Cosmos debía reforzarse mejor, así que contrataron al peruano Ramón Mifflin y a Nelson Moraes provenientes ambos del Santos. Estuvieron de gira por Suecia, Noruega, Italia y el Caribe. Para 1976 se unió al equipo el exdelantero de la Società Sportiva Lazio, Giorgio Chinaglia. Gordon Bradley fue ascendido a un cargo administrativo y fue contratado Ken Furphy como nuevo director técnico. Furphy trajo a 5 jugadores que militaban en la liga inglesa, de los cuales 3 eran del Sheffield United. Sin embargo, Furphy era de una visión de juego muy defensiva y pese al poder ofensivo del equipo, de 8 partidos ganaron 4 y perdieron el resto. Bradley regresó a la dirección técnica y dejó al Cosmos en segundo lugar de la división norte de la NASL. En las finales se enfrentaron a los Washington Diplomats ganando 2-0 anotando un gol Pelé. Perdieron en las finales ante el Tampa Bay Rowdies por 3-1 anotando Pelé el gol de su equipo. A finales de esta temporada recibió una bota con incrustaciones de oro en conmemoración de su gol 1250. 1977 fue la última temporada de Pelé en el Cosmos. Eddie Firmani, técnico de los Tampa Bay Rowdies, asumía como entrenador del Cosmos, llegando con el Franz Beckenbauer y Carlos Alberto. Fue su mejor temporada, al ganar los últimos 8 encuentros como locales y quedar segundos detrás de Fort Lauderdale Strikers. En las finales aplastaron al Strikers 8-3 y en la gran final vencieron a los Seattle Sounders 2-1. La despedida del Cosmos los llevó por Japón, Venezuela, Trinidad y Tobago, China e India. Así terminaba su carrera con el Cosmos disputando 111 partidos y anotando 65 goles. El 1 de octubre de 1977 a los 36 años, Pelé se despidió definitivamente del fútbol ante 75.000 espectadores en un encuentro entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo para cada equipo. Anotó para el Cosmos en la primera parte, pero no para el Santos y el partido acabó con victoria del Cosmos por 2-1. Así llegó el final de la carrera de uno de los mejores deportistas de la historia.
Pelé así, llegó a la inaudita cifra de 1.367 partidos jugados y 1.283 goles. Selección nacional. Debutó en 1956 con la selección de Brasil en el Estadio Maracaná con 16 años de edad ante Argentina. Allí anotó su primer gol con el combinado brasileño. Ese fue el comienzo de una reseñable carrera con la selección entre 1957 y 1971, periodo durante el cual anotó 77 goles en 92 encuentros, siendo su máximo goleador histórico. Conquistó 3 títulos de la Copa Mundial junto a alguno de los considerados como mejores futbolistas de la historia de Brasil como Mário Zagallo, Manuel dos Santos Garrincha, Valdir Pereira Didi, Edvaldo Neto Babá, Nilton Santos, Djalma Santos, Rivelino o Eduardo de Andrade Tostao entre otros, en los Mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Merced a esos títulos fue el más joven campeón del mundo de la historia, el más joven bicampeón del mundo de la historia y el único que ha ganado 3 títulos mundiales como jugador. A dichas participaciones se sumó una cuarta en Inglaterra 1966 para un total de 14 partidos y 12 goles en sus apariciones en la Copa del Mundo. El domingo 18 de julio de 1971, Pelé jugó su último encuentro competitivo con la selección tras 15 años. Pese a ello, en 1973 y 1976 disputó 2 encuentros con el combinado nacional no reconocidos a nivel FIFA. El primero fue un partido homenaje a la despedida de su excompañero Garrincha frente a un combinado FIFA, mientras que el segundo fue un homenaje póstumo a Geraldo Díaz frente al Clube de Regatas do Flamengo tras el fallecimiento del jugador. Vida personal. Pelé se casó por primera vez en 1966 con Rosemary Cholby, unión que duró hasta 1978, cuando debido a sus múltiples ocupaciones, el rey no pasó suficiente tiempo con la familia y la relación terminó en divorcio. La pareja tuvo 4 hijos, Kelly, Cristina, Edino y Jennifer. En 1994 Pelé se volvió a casar, esta vez con Asiria Seixas Lemos. En la actualidad sigue casado con ella y de esta unión surgieron 2 gemelos, Joshua y Celeste. Es también reconocido por las relaciones que sostuvo con la famosa cantante brasileña Xuxa y con 2 reinas de belleza, Deise Nunes de Souza, Miss Brasil 1986, y Flavia Cavalcanti, Miss Brasil 1989. Su hijo Edino, que jugó como portero de Santos, fue detenido en junio de 2005 por su participación en el tráfico de drogas. Finalmente en mayo de 2014 fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Se le reconoce 8 hijos, 4 con la primera mujer, Rosemary Cholby, 2 con la segunda, Asiria Lemos, y extraconyugalmente 2 hijas. Pelé fue obligado judicialmente a reconocer la paternidad de una, Sandra Regina Machado, quien murió víctima del cáncer el 17 de octubre de 2006. Pelé no asistió al velatorio de su hija, sin embargo, explicó en nota distribuida a la prensa que rezó la víspera por la recuperación y decidió mandar flores. Su sentida ausencia fue atribuida por la misma información al malestar que le producían los ambientes fúnebres y por ese mismo motivo, añade la información, el rey del fútbol no compareció tampoco a los últimos homenajes póstumos consagrados a sus padres. Vida tras su retiro como profesional. En 1977 fue nombrado embajador de las Naciones Unidas y le fue entregada la condecoración de Ciudadano del Mundo por parte de la ONU. También fue incluido en el Comité de Juego Limpio de la FIFA y embajador de buena voluntad de la UNICEF. De hecho, Pelé logró que la FIFA se uniera con UNICEF para organizar la Copa del Mundo de 2002 en Corea y Japón para dedicarla a los niños, lo cual fue un rotundo éxito. Fue uno de los futbolistas que participaron en la película Evasión o Victoria, junto con su amigo Bobby Moore y otros grandes futbolistas de la época, como Paul Van Imst, Osvaldo Ardiles, Kazimierz Deina, y en compañía de actores como Michael Caine, Max von Sydow y Sylvester Stallone. Fue el encargado de diseñar las coreografías de juego del partido.
También participó en la película de Familia 11+1. Es famoso también por ser el ícono de la empresa Mastercard. Participó en varios encuentros de despedida, como la despedida de Franz Beckenbauer del Cosmos en 1984, la celebración de su cumpleaños 50 en San Siro en 1990 y un encuentro en 1984 entre la plantilla del Cosmos de ese año y un equipo de All-Stars del Cosmos. En 1994 fue nombrado asesor ejecutivo en el Santos, para luego ese mismo año ser nombrado ministro de Deportes, aunque con muchas dificultades debido a la falta de apoyo de la clase política. Se promulgó en Brasil la Ley Pelé, la cual promulga que en cuanto se acaba el contrato de un jugador con su club, debe renovar con este, o el club debe dejarlo en libertad. Además, esto obliga a que los clubes actúen como empresas legítimas, debiendo mostrar balances anuales auditados. Fue nombrado atleta del siglo en 1980 y, en 2000, quedó en segunda posición en los premios al deportista del siglo, detrás de Muhammad Ali. Estadísticas. Para un completo resumen estadístico y desglose de las mismas, véase Estadísticas de Pelé. Clubes. Datos actualizados a fin de carrera deportiva. Entre 1959 y 1969 disputó encuentros con el combinado de Sao Paulo frente a otros combinados de los estados de Brasil. Fueron en total 13 partidos en los que anotó 9 goles. Del mismo modo disputó en 1961 a 62 dos encuentros en los que anotó 3 goles con el Sindicato de Atletas de Sao Paulo. Tampoco se encuentran contabilizados 10 partidos u 11 según qué fuentes en los que marcó 14 goles con los seleccionados militares de la Armada y Guardacostas. Fuente, Transfermarkt, ESPN Deportes, Soccerbay. Selecciones. Datos actualizados a fin de carrera deportiva. El partido del 6 de noviembre de 1968 ante un combinado FIFA fue declarado no oficial por el máximo estamento en 2001, si bien sí es contabilizado por la CBD, antecesora de la CBF, en los registros, para el total de 92 encuentros y 77 goles. Su último partido con la selección fue en 1971, el disputado en 1973 fue de un combinado de jugadores brasileños, en el que anotó un gol, mientras que el de 1976 fue en homenaje a Geraldo Alves. Completan los datos 2 partidos, uno con el combinado senior, y otro por su 50 onomástica con el combinado, Amigos de Pelé. Los partidos amistosos no FIFA, esto es, frente a clubes, se recogen como, otros encuentros, motivo por el que no son contabilizados como encuentros amistosos de la selección brasileña absoluta a efectos de registro. Fuentes, RSSSF, RSSSF. El milésimo gol. Fue marcado el 19 de noviembre de 1969, a las 11:11, en su partido número 909, Vasco 1 Santos 2, ante 65.157 espectadores. El partido era válido por el torneo Roberto Gómez Pedrosa. A los 33 minutos del segundo tiempo, el defensa del Vasco da Gama René cometió penal. Pelé anotó con el pie derecho, definiendo al poste izquierdo del arquero argentino Edgardo Andrada, que se esforzó, pero no logró contenerlo. Andrada no quería sufrir el gol de Pelé porque pensaba que dejaría de ser conocido como un buen arquero y pasaría a ser recordado solamente como el arquero del milésimo gol. Al ser entrevistado por los reporteros, Pelé dijo: "Pensé en Navidad. Pensé en los niños". Pelé vistió una camiseta de Vasco con el número 1000 y dio una vuelta olímpica en el Estadio Maracaná. Los 1284 goles. 1284. Entre paréntesis, las cifras de partidos y goles exclusivamente oficiales según la RSSSF. Cifra lograda incluyendo los tantos anotados en encuentros oficiales y amistosos. Palmarés y distinciones. Campeonatos nacionales. Campeonatos internacionales. Campeonatos regionales. Distinciones individuales.